La ley de Ohm es una de las leyes fundamentales en la electricidad. Fue descubierta por el científico alemán Georg Simon Ohm en el siglo XIX. Esta ley establece que la corriente eléctrica que fluye a través de un conductor es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. En otras palabras, en cuanto mayor sea el voltaje aplicado, mayor será la corriente que fluye. Por otro lado, si aumentamos la resistencia, la corriente disminuirá. Las leyes de Kirchhoff, por otro lado, son un conjunto de reglas utilizadas para analizar circuitos eléctricos más complejos. Estas leyes fueron formuladas por el físico alemán Gustav Kirchhoff en el siglo XIX. Se basan en dos principios fundamentales: la conservación de la carga eléctrica y la conservación de la energía. La ley de Kirchhoff de las corrientes establece que la suma de las corrientes que entran en un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen del nodo. Esto se debe a la conservación de la carga eléctrica. En otras palabras, la corriente que entra en un punto de conexión es un circuito, debe ser igual a la corriente que sale de ese punto. La corriente eléctrica es como el flujo de agua en un río, pero en lugar de agua son cargas eléctricas que se desplazan por un conducto como un cable. Estas cargas eléctricas son particulares con carga negativa llamadas electrones. Cuando hablamos de una corriente continua, es como si los electrones estuvieran siempre fluyendo en la misma dirección, como un río que siempre va hacia adelante. Un ejemplo de la corriente continua es la que obtenemos de una pila o batería. Por otro lado, la corriente alterna es como si los electrones cambiaran de dirección constantemente, como un péndulo que se mueve de un lado a otro. La corriente alterna es la que usamos en nuestros hogares, ya que es la que nos proporciona la electricidad de las tomas de corriente. Es importante tener precaución al usar la corriente eléctrica, ya que puede ser peligrosa si no se maneja correctamente. Por eso es fundamental seguir las normas de seguridad al manipular dispositivos eléctricos y equipos electrónicos, como no tocar cables con las manos mojadas o desenchufar los aparatos antes de realizar cualquier tipo de operación. La resistencia en electrodinámica es la oposición que presenta un material al flujo de la corriente eléctrica. Esta oposición depende de la naturaleza del material, su temperatura, su forma y su tamaño. En 1831 el inglés Michael Faraday descubre las leyes de la electrólisis que establecen la relación entre la corriente eléctrica y la cantidad de sustancias depositadas en el electrodo. El científico inglés William Thomson formula la teoría de la resistencia eléctrica en términos de la teoría cinética de los gases. En 1879 el científico Friedrich mide la resistividad de varios materiales con alta presión. En 1900 el científico Hake descubre la superconductividad, un fenómeno en el que la resistencia eléctrica desaparece por completo a temperaturas extremadamente bajas. Este avance centraron las bases para la comprensión moderna de la resistencia en electrodinámica y su importancia en la tecnología eléctrica y electrónica. La ley de Kirchhoff de las tensiones establece que la suma de las caídas de tensión alrededor de cualquier lazo cerrado en un circuito es igual a la suma de las tensiones aplicadas en ese lazo. Esto se debe a la conservación de la energía. En otras palabras, la suma de las diferencias de un potencial en un bucle de un circuito cerrado es igual a cero. Estas leyes son herramientas poderosas para analizar y resolver circuitos eléctricos complejos. Al aplicar estas leyes, podemos determinar las corrientes y tensiones en cada componente de un circuito, lo que nos permite comprender cómo funciona y hacer cálculos precisos. Su importancia en la electricidad es indiscutible y han sentado las bases para el desarrollo de tecnologías eléctricas modernas. La energía en los circuitos se refiere a la capacidad que tienen los componentes eléctricos al realizar trabajo. En circuitos eléctricos, la energía se transfiere a través de los electrones que influyen a lo largo de los conductores. Esta energía se puede utilizar para encender luces, hacer funcionar electrodomésticos, cargar dispositivos electrónicos, entre otras cosas. Un circuito eléctrico es una trayectoria cerrada por la cual pueden fluir una o más corrientes eléctricas. Estos están compuestos por diferentes componentes como resistencias, interruptores, fuentes de alimentación, etc., que se conectan entre sí. La principal diferencia entre un circuito en serie y un circuito en paralelo radica en cómo se conectan los componentes.
En un circuito en serie, los componentes están conectados uno tras otro, formando una única trayectoria para la corriente. Esto significa que la corriente que fluye por todos los componentes es la misma y la tensión se divide entre ellos si uno de los componentes se desconecta o se rompe. Todo el circuito se interrumpe. En cambio, en un circuito en paralelo, los componentes están conectados en diferentes trayectorias. Esto significa que la corriente se divide entre los diferentes componentes, pero la tensión es la misma en todos ellos. Si uno de los componentes se desconecta o se rompe, los demás componentes seguirán en funcionamiento.